Buenas tardes, mi nombre es Carlos Figueroa. Yo les voy a dar el tema de principios fundamentales del contrato de consumo para la asignatura de Derecho del Consumidor de la Universidad para la Cooperación Internacional México. Eh, bueno, básicamente me gustaría empezar señalando lo que es el contrato de consumo. Su definición teórica es que se trata de un contrato por virtud del cual una persona llamada proveedor se obliga con otra llamada consumidor a dar una cosa o prestar un servicio a cambio de un precio cierto y en dinero. Es un contrato que por lo que hace a su perfeccionamiento es consensual en oposición a formal. Sin embargo, dicho consentimiento se queda plasmado, se fija en el momento en el que el consumidor se adhiere a la voluntad del proveedor, que es quien redacta las cláusulas desde un principio del acuerdo de voluntades. Por lo tanto, tenemos que es un contrato sinalagmático imperfecto. Eh, Obviamente bilateral, pero el perfeccionamiento sí depende de una ausencia completa de vicios, de que el propio consumidor se adhiera a la voluntad del contrato, y pues básicamente es eso, ¿no? Bueno, se dice que es un contrato en el que hay poca negociación porque las cláusulas ya se encuentran previamente determinadas. Y por lo tanto también se dice que se desconoce materialmente la cuestión profesional del contrato por lo que hace al proveedor, mientras que el proveedor sí sabe desde un principio el precio cierto y el dinero que va a cobrar a cambio de ese producto o servicio. Bueno, se señala mucho la cuestión de que si puede ser que si es diferente al contrato mercantil o administrativo. Lo cierto es que, bueno, a punto de vista de un servidor, no necesariamente, ya que el contrato de consumo, al menos en la legislación mexicana, se trata de un contrato innominado, que si bien es cierto existe el contrato de adhesión regulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo cierto es que no aplica, no aplica con modalidades distintas a un contrato mercantil o administrativo según su objeto material o al acto que consigna dicho contrato. En cuanto a los principios, son básicamente muy similares a los principios de todos los contratos. Está el principio de buena fe, que debe regir en todos los acuerdos de voluntades. En este caso, el principio de buena fe se refiere a que las cláusulas del contrato se encuentren escritas de forma clara y precisa. De lo contrario, se tendrá que interpretar a favor del consumidor. Obviamente desentrañando las cláusulas confusas. A esta forma de interpretación se le llama, es el segundo principio y se le llama consumatoris favor debitoris. Por otra parte tenemos la estipulación contra, la interpretación contra stipulatione, que también se refiere justamente a esto, a favorecer a una parte que se considera desprotegida, como lo vendría a ser en este caso el consumidor, poniendo incluso el contrato de consumo en un carácter del derecho social, el cual por supuesto yo no me encuentro muy de acuerdo, pero básicamente en la teoría a eso se refiere. Ahora, por lo que hace al principio de conservación, básicamente es el principio de autonomía de la voluntad y la cuestión de que lo que las partes se acuerdan es a lo que se debe de estar. También está el principio de funcionalidad, que habla que también se refiere a una cuestión de falta de vicios del consentimiento, a una entrega conforme a lo pactado de la cosa o a la prestación del servicio conforme a los términos pactados contractualmente. Y por último tenemos el principio de pacta sunt servanda, que es un principio que opera en todos los contratos, que se refiere a que las partes que las partes se obligan a lo que parezca que quisieron obligarse, a lo que esté expresado. Y eso lo regula desde la legislación civil como la legislación mercantil y administrativa incluso. Bueno, tenemos que es un contrato adhesivo, un contrato innominado. Y pues bueno, básicamente ese es el tema de los principios. Tal vez como una observación personal me gustaría señalar que si bien es cierto que considero que es un contrato con cierta especialización en la forma en la que se interpreta, lo cierto es que no puede ser independiente o autónomo de un contrato mercantil o administrativo, justamente porque conforme a la teoría los contratos financieros que se celebran se tratan de servicios, los servicios financieros se tratan de actos mercantiles
que la teoría reputa como contratos de consumo. Sin embargo, siguen una legislación especial que es la legislación bancaria, por lo que hace, por ejemplo, la cuestión de los servicios públicos, como de suministro de energía eléctrica, pues también siguen cuestiones muy especiales. Incluso el contrato de suministro de energía eléctrica, pues tiene especificaciones muy distintas a lo que vendría a ser un contrato de consumo en sí. Tal vez considero que el contrato que más pudiese parecerse a un contrato de consumo, o que por lo menos cumple con todos estos requisitos, es el contrato de seguro. El contrato de seguro es un contrato por virtud del cual una persona se obliga, en este caso la compañía aseguradora se obliga a resarcir un daño al verificarse la eventualidad prevista en el contrato y a cambio de una prima. Cumple los elementos básicos del contrato de consumo, de la definición teórica del contrato de consumo. Es un servicio financiero que se da, donde incluso en términos de la propia legislación especial de la ley sobre el contrato de seguro, debe estar expresado de forma clara y precisa, artículo 59 de la ley sobre el contrato de seguro, so pena de que esas cláusulas sean nulas o estén afectadas de nulidad, y en caso de que esas cláusulas se encuentren que no sean claras o precisas, pues se interpretará de manera restrictiva y a favor del asegurado en este caso, por lo que considero que es un contrato que encuadraría bastante bien como un contrato de consumo. Básicamente es el tema que quería exponer. Agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes.